Los saludo en este día con un abrazo muy especial. En- Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero hoy llevar ese mensaje de la buena nueva, ese mensaje de amor, de misericordia, enseñar a través de la palabra del Señor cómo Él llena nuestros corazones, llena nuestra vida y nuestra existencia. Hoy es 16 de mayo del año 2021. La liturgia en la primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó: no os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 46. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 17 al 23. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de su corazón para que comprendan cuál es la esperanza a la que los llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y le dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará.
El que se resista a creer será condenado. A los que crean lo acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Así como Pablo en la carta a los Efesios, oramos hoy diciendo que el Señor, Dios de nuestro, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, nos dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, que ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo y de todos. Hoy te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, nuestros corazones, que abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, para que podamos entender y comprender tu palabra. Hoy quiero compartir con ustedes lo que el Señor a mí me ha mostrado a través de la reflexión de su palabra respecto a este texto bíblico que está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, cuando dice que cuando Jesús iba a ascender al cielo, nos dejó una orden muy clara, algo que sabía y que Él sabe que es el fundamento en nuestra vida. Vayan, es una orden, no es si quieren, si no quieren, sino vayan al mundo y proclamen, hablen, cuenten el Evangelio, que soy yo, que soy la buena noticia a toda la creación. Y que el que crea, o sea, cuando escuchan la palabra que están proclamando y se bauticen, entonces ellos creerán y se salvarán. Y eso es lo que ha venido desde los tiempos de los apóstoles, porque a ellos eran los que les dice, vayan y hagan eso. Y ha venido una sucesión desde el momento en que subió Jesucristo al cielo a través de los apóstoles, que aún gracias a Dios hoy se sigue revelando. Entonces el que lleva esa buena nueva, el que lleva esa palabra de Dios, es esa persona que le habla a los demás y que ¿para qué? Para que crean, para que se bauticen y se salven. Gracias, aquí estamos hablando nosotros que esa es la misión que tiene la iglesia, de mostrar, de llevar ese amor de Dios que se ha reflejado en los corazones por la presencia del Espíritu Santo. Y aquí hay unos parámetros que nosotros debemos revisar en nuestro diario vivir, porque todos de una u otra manera llevamos esa palabra, esa buena palabra, ese evangelio, ese amor de Dios, porque ahí se está refiriendo a los que crean. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si realmente nosotros somos creyentes? Vamos a revisar, porque dice, a los que crean los acompañarán estos signos. ¿Qué son los signos? Son las evidencias físicas, materiales, lo que se puede palpar, lo que se puede ver, lo que se puede entender. Entonces vamos a mirar, porque él dice, a los que crean los acompañarán estos signos. Entonces, echarán demonios en mi nombre. Sabemos por el libro del Génesis, en el capítulo 3, que la caída del ser humano se presentó, ¿por qué? Por la desobediencia. Cuando la mujer que Dios había creado fue engañada por las astucias, las mentiras y los engaños de la serpiente, porque la serpiente era el animal más astuto de todos los animales del campo que Dios había hecho. Y entonces sabemos cómo con mentiras, con preguntas que le hizo a la mujer, hizo que ella desobedeciera la orden que Dios les había dado de no comer ni tocar el árbol que estaba en el centro del Edén, porque se les abrirían los ojos. Y entonces esta serpiente
hizo que la mujer comiera del fruto de ese árbol, y entonces hizo que se desobedeciera. Y cuando entonces ocurrió esto, ¿qué fue lo que hizo el hombre? Corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Eso está en el capítulo 3, versículo 8 del libro del Génesis. Pero Dios sabía, Dios llamó al hombre y la mujer y les preguntó dónde estaban, y ellos entonces le contestan: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces el hombre empezó a ver su propia desnudez, su propia debilidad. El hombre entendió que podía hacer el bien y que podía hacer el mal. Y entonces eso era lo que Dios no quería, que nosotros conociéramos el mal, porque lamentablemente íbamos a hacerlo de esa manera, ¿no? Y eso es lo que nos muestra el libro del Génesis, que nosotros debemos entonces entender y comprender para qué, porque qué fue lo que pasó. La serpiente dice, cuando Dios le pregunta a Eva qué fue lo que pasó, entonces, ¿qué es lo que has hecho? Entonces Eva contesta: la serpiente me engañó y comí. Entonces, cuando nosotros somos creyentes, ya el enemigo, la serpiente, Satanás, ya no nos puede engañar, porque ya vamos a conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Ya no somos esclavos del pecado, sino somos creyentes en la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos hace ver con mucha claridad muchas cosas que ya no es permitido. Ya al que es libre, al que es creyente, ya no cree en las mentiras, en los engaños, en las astucias del enemigo. Entonces, ese es un parámetro. Segundo parámetro dice: hablarán lenguas nuevas. En el Salmo 51:8 dice: mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que moliste. Aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, ni me retires tu Santo Espíritu. Dame tu salvación que regocija, y que un espíritu noble me dé fuerza. Mostraré tu camino a los que pecan, a ti se volverán los descarriados. Dice: líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre, Dios de mi salvación, y alcanzará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Cuando nosotros empezamos ese proceso de conversión, de crecimiento, ya no hablamos como hablábamos en otra época, de dolor, de queja, de resentimiento, de juzgar, de criticar al otro, sino hablamos palabras nuevas, palabras de fe, de esperanza, de consuelo, de amor, etcétera, de misericordia. Entonces miren cómo empezamos a hablar de manera diferente. En tercer signo: cogerán serpientes en sus manos, y no, ellas no los afectarán, no les harán daño. La persona que ha creído en Jesús, así como lo hicieron los apóstoles, que vivieron 3 años con Él de día y noche en presencia de Él, lo conocieron, lo aprendieron, sabían cuáles milagros hacía, escuchaban sus enseñanzas, etcétera. Aprenden a hablar, como decía finalmente el centurión y la tropa que custodiaba a Jesús en el momento en que fue crucificado: realmente este era hijo de Dios. Por tanto, quien está frente al pecado tiene la fortaleza de resistirlo, de no caer en él. Porque dice, por ejemplo, en Juan 3:20: quien obra mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para que no se delaten sus acciones. Pero en cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que todo lo que hace está de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso cogerán serpientes en sus manos. Podemos estar pendientes, observar que hay pecado, que hay cosas indebidas, pero no vamos a caer en esa tentación. No vamos a caer no vamos a negar asumir nuestra responsabilidad por nuestras acciones. A los que crean, dice el Señor, entonces vamos a tener capacidad mental y moral derivada de la claridad de conciencia y de la libertad de opción,
que consiste en poder responder de las consecuencias de las propias acciones, opciones y omisiones. Solo el ser humano puede ser responsable, pues solo él es libre y consciente de lo que hace. Únicamente, dice la palabra de Dios, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y eso es lo que realmente nos libra de toda esclavitud. Por eso podemos estar ante muchas circunstancias y tomar decisiones. Dice acá, cogerán serpientes de sus manos y no les harán daño. Podemos estar, mi mamá nos decía a nosotros, cuando usted quiera hacer el bien, usted puede estar en medio de muchas dificultades, en personas que hacen el mal, pero si usted no lo quiere hacer, no lo hace. Entonces vamos a tener esas manifestaciones frente a muchas de las circunstancias que vamos a vivir diariamente. Dice otro signo, si beben un veneno mortal no les hará daño. En el mundo tendrán tribulaciones, dice el Señor en su palabra, pero yo he vencido al mundo. Serán dichosos cuando los injurien, los persigan, los calumnien de todo por mi causa, pero al creyente no le hará daño. La respuesta, dicen en Mateo 5:11, es, alégrense y estén contentos, pues la paga que les espera en el cielo es abundante. La respuesta entonces no será de la misma manera, sino que cuando nos injurien, nos critiquen, nos persigan, haremos lo que dice el Señor, pondremos la otra mejilla, caminaremos, si nos han pedido que le caminemos 100 millas, caminaremos 200, le entregaremos más, si nos piden la camisa, le entregaremos la chaqueta. Eso es lo que dice el Señor entonces. No solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto está en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 3 al 5. Entonces, si nos insultan, si nos injurian, si nos persiguen, la respuesta no va a ser como la de un no creyente, sino que eso no nos afectará. Entonces, eso quiere significar si bebemos un veneno mortal, no nos hará daño. En el otro signo, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Un mandamiento nuevo, dice el Señor, les dejo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Significa dar el amor por el otro, ayudarle, servirle, apoyarlo, extenderle la mano para que su dolor, su angustia, su soledad sean más llevaderas. Cuando un creyente lleno de la presencia del Espíritu Santo está ante una persona sufriente, la escucha, la conforta, la consuela, siente compasión de quien está enfermo, de quien tiene soledad, dolor, angustia, pobreza, el que está perdido en la oscuridad. Se le da la mano y con este acompañamiento se sana, que es como un bálsamo de frescura en medio de ese momento doloroso, porque el amor, repito, ha sido derramado en nuestros corazones por nuestro Señor Jesucristo y con la presencia del Espíritu Santo, porque el amor sana multitud de pecados y es el amor de Dios el que ha sido ese amor derramado en nuestros corazones con la presencia del Espíritu Santo. Y quedarán sanos porque obviamente que al sentirse amados, valorados, sentir la presencia de Dios, entonces esas personas también serán creyentes y también se salvarán. En conclusión, si tenemos estos signos como personas, es evidencia de que somos creyentes y por eso entonces vamos a cumplir lo que el Señor Jesús nos ordenó al momento de ascender al cielo, al momento de regresar al Padre y de haber cumplido la misión para la cual fue enviado a esta tierra. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación, y el que crea se bautice y se salvará. Obviamente que esta misión no la podemos hacer solos, sino de la mano de la iglesia, de nuestra iglesia, que nos guía y nos enseña a vivir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, vamos a decirle: Padre Celestial, te damos gracias por estar siempre en la vida, presente en la vida de la humanidad. Gracias por enviar a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo para que nos mostrara tu amor,
para que nos enseñara quiénes somos y hacia dónde vamos. Gracias, Padre, por revelarnos la presencia con tu Hijo Jesucristo y enviarnos a tu Santo Espíritu que nos conduce y nos guía en nuestro día a día en esta tierra. Hoy, Señor, que recordamos la ascensión al cielo, te pedimos que nos des la fuerza, la sabiduría, el amor y la fortaleza de poder ir al mundo desde donde estemos, cada uno de nosotros que hemos creído en ti, llevando esa buena nueva que eres tú, mi Señor, esa buena nueva que nos hace tener una misión como la tuya en esta tierra, para llegar un día a nuestro destino final y decirle al Padre: Padre, hemos cumplido nuestra misión. Llénanos de la presencia del Espíritu Santo, que es esa promesa que hiciste, que nos enviarás del cielo y que habitaría dentro de cada uno de nosotros. Limpia nuestro corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo para que podamos dejar guiarnos por la presencia viva de ese Espíritu Santo. Gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, por la vida que das a la tierra entera, donde eres el Rey y gobiernas con justicia, rectitud y sobre todo con amor. Amén.